Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Espacio para las dudas del católico. Padre Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues como cada viernes, un día más reunidos para compartir acerca de nuestra fe como católicos. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un grupo de seminaristas agustinianos. Hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con ellos, de preguntarles todas esas cosas que a veces nosotros como católicos tenemos duda. Y bueno, estamos muy felices. Hoy tenemos muchos invitados en el programa muy valiosos, Padre. Hoy no estamos en la Catedral de San Buenaventura, hoy estamos en vivo desde Zoom. Entonces, pues como cada viernes, Padre, bienvenido. Y pues si le parece bien, iniciamos con una oración. Me parece muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pido, Señor, derrames el Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine y lo que hoy podamos conocer sea para mayor gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quiero darle la bienvenida a mis hermanos, a los frailes agustinos, que ellos están en vivo también desde el Instituto Agustiniano de Filosofía y Teología. Por favor, queremos escucharlos, muchachos. Rápidamente, preséntense. Buen día, mi nombre es Fray Juan Carlos Puente Trejo. Saludos. Mi nombre es Fray Fausto Méndez, ya nos andamos en boca. Fray Fausto Méndez. Yo soy Fray Juan Diego Aguilar Cázares. Mi nombre es Fray Alberto Vázquez Quirós. Soy Fray Ramsés Ponce Quesneri. Yo soy Fray César Adrián Contreras Bernal. Soy Fray Ezequiel Hernández Martínez. Soy Fray Francisco Aonce Núñez. Soy Fray Juan Carlos Sixto Rocas. Y yo, Fray Miguel Ángel García. Pues mucho gusto, un saludo y un abrazo en Cristo a todos. Gracias. Bien, pues sin más, me parece que ya tenemos en vivo a alguien desde Perú, si no mal recuerdo, desde Perú, Jennifer Rojas. Ella es de Perú y está también atenta a este programa. Ella también quiere participar con una pregunta en este programa de las dudas del católico. Jennifer, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Padre amado. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes a todos. ¿Sí me logran escuchar? Muy bien, claro que sí, muy bien. Adelante. Bueno, no es una duda como tal, pero hace mucho tiempo cuando asistíamos a las jornadas o a los encuentros juveniles, siempre escuchaba una frase muy conocida de San Agustín, que dice que, pues, no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos dice de que la fe es creer en aquello que no vemos y que la recompensa de esta es en algún momento llegar a verlo, ¿no? Entonces, me gustaría que me pudieran explicar un poquito más a fondo esa frasecita para mejor interpretación. Se me ha quedado desde hace mucho tiempo y es con la que constantemente siempre camino y siempre tengo en mente, pero no la tengo muy clara. Ya contestamos, Padre amado. Bien. Adelante, por favor. Si todos pudiéramos ver, no sería fe, porque lo tendríamos de prueba. Sabemos que tenemos ya una realidad en nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo. Eso no es fe. Saber que está en cierto lugar y demás es una certeza que tienes, pero porque lo has experimentado, porque lo has comprobado.
En ese sentido, la fe no implica unas pruebas a manera legal. ¿Me demuestran que Dios existe? No. Y tampoco nos vamos a quedar con un argumento simplista de nada más hace falta que contemples el universo para darte cuenta que es una obra de arte que tiene un gran artista. La fe implica un encuentro personal con Jesús. No te enseñaron a creer, te mostraron, te presentaron los papás, la familia, no sé, a Jesús, a Dios, y en eso quizás empezaste a formarte un conocimiento. Pero a medida que nosotros crecemos, nos damos cuenta de quién es esa persona, que no es una idea, no es un concepto, no es un amigo imaginario, como suelen decir muchas personas, que no tienen fe justamente. Para nosotros Dios es una persona, alguien que existe, pero no podemos ver sus promesas, no podemos verlo a Él de la misma manera que quisiéramos, lo más cercano que quisiéramos entre nosotros, ¿no? Lo más cercano que tenemos, pues es el sacramento de la Eucaristía. Pero igual, el que no tiene fe va a ver solamente un pedazo de pan. Pero para nosotros ya cambia totalmente la circunstancia, no es un pedazo de pan, sino la presencia de Cristo en el sacramento. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? Que al final de nuestra existencia lo vamos a poder contemplar. Ya después, si lo vamos a seguir contemplando, eso ya depende de otra cosa, ¿no? Pero lo vamos a ver al final de nuestra existencia. No como premio propiamente, sino como realidad. Porque como dirá también nuestro padre San Agustín, nosotros fuimos creados por Dios, para Dios, y hasta que descansemos en Él, será cuando lo podamos contemplar. Muchas gracias, Fray Fausto. Muy bien, tenemos también otra participación. Me parece que ahora es desde Chicago. Carmen Zúñiga, ¿estás ahí? Te escuchamos. ¿Cuál es tu duda de los católicos? Si puede abrir su micro, por favor. Hola, 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 buenas tardes a todos. Aquí saludos a Padre Luis y a todos los seminaristas y todos los que se encuentran aquí viendo, ¿verdad? En vivo esta transmisión. Muchas gracias por esta participación. Sí, mi pregunta y mi duda es en relación a la familia, ¿verdad? Cómo últimamente las familias se han estado, desuniendo por un motivo o por otro, por una razón u otra. Entonces yo quiero decirles cuál es la mejor manera, o mi pregunta es cuál es la mejor manera de llegar, por ejemplo, cuando la familia se tiende a como a dispersar un poquito cuando ya han estado bien unidos en la fe desde siempre, desde por los siglos de los siglos, pero de repente pues surge cualquier cosa que no sabemos y que verdad las familias se desunen unas a las otras y especialmente por esto de la pandemia que está sucediendo. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo que yo le podría dar a una familia o que ustedes me podrían dar a nosotros, verdad, como familia, como padres o madres de hogares, cómo nosotros poder llegar a pues a todos nuestros hijos y a todos nuestros seguidores y nuestra gente que llegan a nosotros con esas dudas y esas preguntas y a veces quieren que uno les dé un consejo y me quedo como que entrecorta de palabras que no sé qué contestarles. Bueno, yo creo que algo que podemos implementar en nuestras familias en la actualidad es el diálogo, el encuentro. En la medida en la que nosotros entramos en ese diálogo familiar, podemos ir también formando lazos familiares más sólidos, más estables. En la actualidad pareciera que estos lazos se ven seriamente afectados porque estamos muy inmersos en el ruido, estamos muy inmersos en la cuestión del Facebook, del TikTok o de otras plataformas como Netflix o otro tipo de plataformas que justamente nos distraen y pareciera que la dinámica familiar pues a veces gira en torno como a este tipo de plataformas, ¿no? Y entonces el convivir, el encontrarme con el otro, encontrarme incluso con mi mamá, con mi papá, con mi hermano que va llegando del trabajo, pues cambia, con el diálogo va cambiando esa manera en la que nosotros pues, nos vamos relacionando. Y en ese diálogo pues también podemos
ver presente a Cristo, porque también en la medida en la que le invitamos a que sea el centro de nuestra familia y que nuestra familia se articula en torno a él, que gira en torno al mensaje de Cristo, pues sin duda que la dinámica familiar es diferente. Pero esto pues sí es todo un reto y cuesta, porque considero que implica hacer viva la palabra, encarnarla en nuestras propias familias y personalmente cada miembro de la familia pues ir aportando a lo mejor un rasgo evangélico que pueda ir facilitando la unión y el encuentro con el otro. Pero yo considero que pues lo principal sin duda es esta parte del diálogo. Ok, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias. También, hermanita Carmelita, otra visión, no hay que perder de vista, ¿verdad? Esta visión, la visión cristiana dentro de la familia, en donde primero el matrimonio, como primeros agentes para la formación de la familia, deben fortalecer los lazos que un día unieron por medio de Cristo, el día de su matrimonio. Y así empezando la vida de familia, vivan en función con los otros miembros de la familia y así enriquecerla. Nos dice San Francisco de Sales, hay que vivir una vida en familia con la devoción, una verdadera devoción. Si se pierde la devoción, la familia va a ir cayendo y los pilares de la iglesia se van a ir tambaleando, porque las familias cristianas son las que fortalecen también a la iglesia. También en esta parte el hilo conductor debe de ser el amor. Y lo vemos en Jesús, de cómo da la vida por todos nosotros. Este amor que es una acción voluntaria de querer hacer el bien para la otra persona y que implica respeto, honestidad, darles también a veces pues ese espacio para que ellos puedan manifestar sus dudas y no juzgarlos, sino abrazarlos desde lo que son y llevarlos hacia Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a quienes nos están acompañando en vivo, les recuerdo que les pedimos que apaguen su micrófono y también que apaguen sus cámaras para que la transmisión sea un poquito mucho más ágil. Así es que solo cuando los vayamos pues nombrando puedan ustedes también participar. Hugo, me parece que nos han enviado ya algunas otras preguntas en el chat de la transmisión por Facebook. ¿Qué tenemos de dudas del católico? Muy interesantes, perdón. Tenemos preguntas muy interesantes. Le mandamos un saludo grande a Erika León Santos y nos dice, el católico piensa que el mal que hace se debe a que a veces Satanás está atento a que caigamos en el mal. Pero ¿cómo es que Satanás, siendo uno solo y no teniendo el poder de Dios de estar en todos lados, cómo sucede que a todos en el mundo nos motiva a hacer el mal? Si no puede estar en todos lados, porque Dios no es como él. Por ahí el micro con los hermanos agustinos estaba apagado. Sí. Bueno, pues partamos de la concupiscencia, que es esta característica que forma parte del hombre por el pecado original, y justamente la concupiscencia es la corrupción de la voluntad o del bien en el hombre que nos va a orientar hacia el mal. Entonces deberíamos más que centrarnos que en si el diablo, que si Satanás, más bien centrarnos en la persona, en la concupiscencia y sobre todo en la gracia que Cristo nos ha dado para justamente a través de la gracia poder transformar o de alguna manera controlar esa concupiscencia, ese deseo hacia el mal, y este deseo pues se lo oriente hacia el bien. Entonces más que pensar en otras cuestiones, debemos de centrarnos primero en la persona y pues también en nuestra relación con Cristo para que desde allí podamos trabajar y sobre todo dejando obrar la gracia para poder superar las adversidades que se presentan en la vida. Bueno, también, a lo mejor algo ahí que nos puede ayudar a reflexionar es pensar que, bueno, el mal no es algo que esté, por así decirlo, fuera de nosotros, sino que también implica nuestra responsabilidad en ciertos actos y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, no es de fuera de donde sale lo que daña al hombre, sino de dentro del corazón mismo del hombre. Entonces el mal es algo que es del ser humano
Y a veces, pues bueno, vamos como culpando a los demás de ciertas responsabilidades que nosotros pues debemos de asumir en nuestra vida. Y bueno, en la medida en la que asumo mi responsabilidad como persona, pues soy capaz también de hacer el bien, y entonces no dejaré de hacer ese bien que le ayuda al otro a crecer y que incluso a mí también me ayuda. Entonces no es como andar viendo al diablo donde quiera y es el que me dice, por ejemplo, que robe o que mienta o que le sea infiel a mi mujer o cosas por el estilo. No, sino más bien del corazón, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de eso que nos forma como personas, pues es de donde salen estas motivaciones, y en la medida en la que yo me hago responsable de ello, pues puedo también ser responsable de mis actos ante los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, por estar atentos en este programa. También quiero agradecer muchísimo a mis hermanos frailes agustinos, quienes están desde el seminario. Ellos están fresquecitos, queridos radioescuchas, quienes nos ven también en distintas redes sociales. Ellos son jóvenes que también necesitan de nuestra oración, son jóvenes inquietos, pero también que se están poco a poco formando para ser buenos servidores de Dios. Así es que, pues, vamos a continuar con este programa. Hay también un fraile agustino, es un padre que desde Venezuela, nuestra querida Venezuela, nos va a hacer el favor de transmitirnos, pues, una duda también que tiene para ustedes, muchachos, pero principalmente el hecho de saludarnos y poder compartir este espacio de manera fraterna. Adelante, padre. Bueno, ¿me escucha, padre Amado? ¿Aló? Muy bien, todo muy bien. Bueno, jóvenes, profesores, hermanos mayores o menores, también en la fe, saludos de Venezuela y de la familia agustiniana. La pregunta es, a veces es difícil perdonar a la gente pregunta cómo amar, cómo ser humilde, compasivos con aquellos que hacen el mal, ¿sí? ¿Cómo perdonar? ¿Por qué perdonar? Hay gente que dice que no hay que perdonar a aquellos que hacen el mal. ¿Cómo explicar a la gente que es vital para el católico, es necesario ser compasivos, humildes y misericordiosos con aquellos que también hacen el mal? ¿Cómo hacer vender eso a la gente? ¿Cómo demostrar que sí hay que ser humildes, hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos con aquellos que también no nos quieren y hacen el mal? ¿Cómo hacer eso? Bueno, buenas tardes. Es una pregunta que nos interpela a todos, tanto como religiosos, como laicos, sacerdotes, en cualquier realidad de la vida cristiana. El amor siempre debe ser el eje. Pero la pregunta es cómo amar, cómo perdonar, cómo ser misericordiosos. Una clave para podernos responder esta pregunta debería ser cómo es que yo he sido amado, cómo es que yo he sido perdonado y cómo es que yo he recibido misericordia. He sido perdonado por la cruz de Cristo, por los méritos de su pasión, por su resurrección, y he recibido la misericordia de mi realidad. Cristo mismo ha sido misericordioso conmigo. Entonces, debería encarnar la existencia cristiana los sentimientos, las acciones, el plan de vida cristiana. Nos dice Cristo que nos amemos los unos a los otros, el mandamiento del amor. Yo sugeriría, primero, pensarlo, ¿cómo es que yo he recibido ese amor? ¿Cuál es la realidad que en mi existencia he experimentado el amor de Dios y he experimentado esa misericordia? Y a partir de esa experiencia renovadora y transformadora del amor de Cristo, yo puedo llevarla al otro que se encuentra tal vez en una situación contraria a la mía, tal vez he sido atacado, tal vez he sido lastimado, tal vez en la dignidad de mi persona,
pero pensar en clave cristiana, pensar en clave de amor, nos hace ser misericordiosos con el otro, nos hace incluso llegar a amar al otro, no amar al pecado, no amar el mal en sí mismo, sino amar a la persona. Pues, muchísimas gracias. Tenemos por ahí otra pregunta muy interesante de parte de Carlos Fernández Cantún. Nos dice, buenas tardes. Si un hermano en Cristo está en desacuerdo con nuestra profesión de fe y aún así quiere bautizar a su bebé por tradición, ¿es correcto decirle que lo piense mejor? ¿Qué nos pueden comentar, hermanos agustinianos? Bueno, siempre será importante partir del contexto, como en este caso ya se nos menciona un caso en específico. Sí puede traer complicaciones en esta cuestión en particular, pero yo quisiera centrarme un poquito más en nuestra realidad como comunidad eclesial, es decir, de qué forma nosotros ante un caso en específico como este que se nos está señalando, donde a lo mejor la persona ya está decidido a hacer esa acción por tradición y a lo mejor no lo vamos a hacer cambiar de parecer, nosotros cómo podemos acompañar a esa persona, a esa familia, a ese niño que va a ser bautizado. De qué manera, si a lo mejor somos conscientes de que no va a recibir la mejor formación en la fe, de qué manera nosotros podemos apoyarlo en su crecimiento como católico. Entonces, creo que es parte de una reflexión que quizá deberíamos detenernos para pensarlo y ver las opciones o las formas en las cuales a lo mejor nosotros, más allá de juzgar si la persona es apta o no, o si tiene una formación o no, más bien nosotros también de qué forma estamos acompañando a las personas que nos rodean, que a lo mejor no están del todo centradas en la fe, de qué manera les podemos acompañar y ayudar en su propio proceso para mejorar como creyentes. Pues muchísimas gracias, Padre Luis. Sí, quiero agradecer también a Elía Tabán. Él desde el Congo, de África, él nos envía dos preguntas que las hace y dice, ¿la moral y la teología son una misma cosa? Y la otra pregunta es, hoy la gente piensa que la fe no ayuda, siquiera solo la moral y la ayuda psicológica. ¿Cómo pueden explicar la importancia de la fe? Repito, la primera pregunta, ¿la moral y la teología son la misma cosa, muchachos? No son la misma cosa. Una, porque la teología, como está comúnmente, ¿no?, definida como la ciencia de Dios, ¿no?, es un estudio sistemático sobre cómo Dios se hace presente en la historia, en el hombre a partir del texto sagrado, en este caso en la Sagrada Escritura, cómo se hace presente en el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que es la espiritualidad, y en el comportamiento entre los hombres, que es la moral como esta parte de la teología, o del estudio de la teología, que es un aspecto totalmente humano, pero que desde la teología se habla de una moral con apellido, es decir, una moral cristiana, porque moral esperamos, suponemos, pensamos, que tienen varias personas, ¿no? Varias comunidades, varias sociedades tienen una moral, pero moral cristiana son pocos. Y justamente la teología estudia la moral cristiana. Pues, ¿qué le digo a usted, Padre Luis Amado, verdad? Que es nuestro maestro de moral. Y en ese sentido, no podemos hablar de que sean lo mismo, pero tienen que ver, sí. ¿Por qué? Porque la teología va desde la moral cristiana, desde el estudio de la moral, nos va a tratar de decir cómo es que el cristiano debe de comportarse en el mundo sin ser del mundo, o como dice el texto patrístico, bueno, de los padres apostólicos más bien, de la carta de Diogneto, actúan de una manera tan distinta a todos los ciudadanos, hacen lo mismo que todos, pero se reúnen, conviven, se les ve alegres, comparten el pan. ¿Estos qué son? Se dicen cristianos. Y es donde el testimonio arrasa y a pesar de que hagamos lo mismo en apariencia que los demás, nos destacamos por algo y es esa fe. Y esa fe que debe trastocar nuestra moral,
que la transforma desde Cristo y que nos norma la conducta, ¿no? En cómo podemos avanzar. ¿La segunda pregunta era? Bueno, sobre la fe, no ayuda. Bueno, la plantearon desde la moral y la ayuda psicológica. Ah, ya. Bueno, en el ser humano siempre nos gusta andar descuartizando al pobre ser humano como a Dios. Y lo queremos entender en partecitas y nunca en la plenitud de lo que es. Y una persona no solo es cuerpo, no solo es alma, no solo es mente. Y no solo es un individuo, como tampoco no solo es miembro de una sociedad. El hombre es todo eso y más. Y a medida que nosotros nada más decimos, pues con terapia psicológica queda. No, hay algo que le falta. Tengo muy presente un tema de catecismo con mis niños y se me hace interesante porque hay que ver a la persona desde sus desarrollos. El biológico, que implica cómo nos vamos desarrollando en nuestro cuerpo. El profesional, cómo vamos descubriendo la vocación, por ejemplo. El afectivo y el espiritual. Y entonces ese tema decía que el espiritual no es el más importante, porque le estarías dejando de lado a los demás. Todos son importantes porque son desarrollos de la persona, pero para hablar de que el desarrollo espiritual está bien, implica que los demás estén bien. Si yo tengo algo en mi cuerpo, vamos a decir una enfermedad o algún problema que me impida desarrollarme y ser feliz, pues el espíritu va a estar abatido o va a estar un poco compungido o dormido. Si en mi trabajo no lo puedo desarrollar, vamos a pensar tantos periodistas, ¿no? Que pues, les impiden ejercer bien su profesión con libertad, con verdad, con respeto. Se los callan y entonces no puedo hablar ni ser quien soy. ¿Por qué? Porque no está el espacio dado. Entonces, hablar de un desarrollo espiritual, por ejemplo, pues sí, hay muchas personas que son excelentes seres humanos y no tienen fe, pero si tuvieran fe quizás entenderían el sentido de por qué lo haces. Nuestro sentido de vida es Cristo. Y ser cristianos no nos hace mejores personas, pero de que nos encamina a vivir una realidad distinta, claro que sí. Desde el bautismo, desde la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, desde la comunidad eclesial, que ya lo decía Fray Alberto, que comparte y camina junta, ya te está cambiando todo lo que haces. Pero muchas veces nos aislamos y somos iglesias cada quien y cada quien piensa lo que quiere y cada quien se responde solito, o si no permite que algunas redes sociales le den respuestas y que no se cuestione verdaderamente sobre eso. Entonces, para simplificar, la fe puede ayudar, sí, pero no es lo único, porque entonces estarías nada más atendiendo una parte de tu persona y no toda la persona como tú eres. Muchas gracias, hermanos agustinos. A propósito, el Papa Francisco nos decía, la fe es un regalo que mantiene viva una certeza profunda y hermosa. Somos hijos amados de Dios. También tenemos a la doctora Lourdes, que desde la Ciudad de México también nos está siguiendo. Ella también tiene una duda del católico. Lourdes Yáñez, bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenas tardes, Padre Luis. Buenas tardes, hermanos seminaristas. Buenas tardes todos. Paz y bien para todos. Mi duda es, ¿por qué si Dios es amor, cada día a las personas les cuesta más trabajo hablar y demostrar amor? Incluso a algunos les avergüenza. ¿Qué podríamos hacer y qué podríamos buscar para que cada día ese amor de Dios se demuestre más en la vida cotidiana? Gracias por su respuesta y muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias, doctora, por su pregunta. Es una pregunta complicada, pero pues justamente el fundamento es Cristo. Cristo es el amor. Y claro que el amor exige un compromiso. Entonces ahora la sociedad, pues es más fácil evitar el compromiso y por consiguiente evitar el amor. Entonces si yo digo no amar, pues me evito muchos compromisos y mucha carga emocional y mucha carga de diferentes tipos para pues yo simplemente librarme de la situación. Entonces en la sociedad pues es más sencillo decir no amo porque no me comprometo y no me comprometo pues no trabajo. Entonces muchos se refugian en esta falsa imagen del desamor. ¿Por qué? Pues justo para evitar ese compromiso. Pero pues recordemos pues el fundamento Cristo, que Cristo y Dios pues
amor, y si partimos desde aquí, pues ya los compromisos, porque pues ya van a irse sobrellevando, y como nos dice la Madre Teresa de Calcuta, pues amar hasta que duela, y cuando amamos verdaderamente, pues también duele, pero si estamos fundamentados y cimentados en el amor de Cristo, pues las situaciones van a irse sobrellevando. Aunado a esto, también Santa Catalina de Siena, en su obra El Diálogo, pues marca esta pauta en el conocimiento de sí mismo o de cada persona ante Dios, o sea, ante Cristo. Y es en esta medida en que nosotros nos conocemos, verdaderamente sabemos cómo somos, cómo actuamos, qué es lo que nos molesta, nos dará el conocimiento que queremos o queremos entender sobre Dios, que es el amor, que ya lo decía Fray Juan Carlos, acerca de este compromiso, de esta responsabilidad que debemos de tener como cristianos, y que somos una comunidad todos, que no nos avergüence, como usted bien lo decía, el hablar de amor, y más que nada hablar de Jesucristo, sino más bien intentar seguirle e imitarle en cómo Él se entregó hasta el extremo y se entregó por amor a cada uno de nosotros en la cruz. También todos los cristianos pasamos de una fe heredada a una fe confirmada. Creo que a veces esta cuestión nos da pena o no la defendemos como es, porque no conocemos a Dios. Nuestros padres nos han inculcado que tenemos que bautizarnos, confirmarnos, ir a la Eucaristía, pero a veces no entendemos el sentido de todo lo que implica. Entonces yo invitaría a todas las personas que nos están escuchando que conozcan su fe, que vean quién es Jesús en mi vida, y al conocer a Jesús me va a llevar a comportarme de una manera diferente, me va a llevar a defender mi fe y a ser un mejor cristiano. Pero si no conozco lo que amo, no lo puedo defender. Pues muchísimas gracias, Padre Luis. Hoy tenemos muchas preguntas, hoy tenemos muchos saludos, y de hecho tenemos desde otros países, hoy gente preguntando. Le mandamos un saludo enorme a Gris Juárez, a Jessica y a Erika Barrón, a Claudio. Y tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Jessica Barrón. Dice: buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a Dios si no he podido comulgar porque no estoy casada por la iglesia? Bueno, yo creo que a Dios también lo encontramos en el día a día y también en la manera en la que nosotros realizamos nuestras acciones, nuestras actividades, pues vamos hablando también de ese Dios en el que creemos y ese Dios en el que amamos. Entonces la comunión pues sin duda nos une en ese cuerpo místico de la iglesia y nos permite pues alimentar nuestra alma, pero dado el caso que plantea, pues yo creo que puede también incluso unir espiritualmente ese deseo de comulgar pues a Cristo para que Él venga a su corazón, y también pues bueno, en la medida de lo posible y si está a su alcance, pues hacer todo lo posible pues por arreglar esa situación para poder entrar en esa comunión de los hijos de Dios. Pero yo creo, repito, que en la medida en la que yo descubro a Dios en el otro, en la medida en la que yo descubro a Dios presente también en la historia, en las personas que me rodean, pues también ahí puedo yo ir llevando su palabra, y también puedo ir amándolo y sirviéndolo en la medida en la que yo soy también responsable de los que están a mi lado, de la naturaleza, de todo aquello que nos rodea. Muchas gracias, Padre Luis. Lo escuchamos. Sí, la humildad es uno de los principios fundamentales que nuestro Señor Jesucristo pues nos ha enseñado, y justamente estamos en este tiempo, ¿no? En este tiempo que vamos a recordar un misterio tan bonito que es el nacimiento del niño Jesús, cuyo eslogan podría decir la humildad. Tenemos que trabajar muchísimo por la humildad. Tenemos, y quiero agradecer muchísimo porque están aquí al pendiente, a muchos invitados. Hoy quiero invitarle desde Mérida, Yucatán, a Rosario León. Ella es una contadora, ella también sigue nuestro programa y hoy quiere saludarles, muchachos, y también quiere compartirles una duda del católico. Adelante, Rosario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo muy afectuoso desde Mérida, Yucatán. Y pues precisamente hablando ahora de este milagro que cada año celebramos, ¿no? Quería yo igual cómo poder tener en cuenta ese milagro que cada año podemos ver, que ahora precisamente por estar en medio de las redes sociales y en medio de todo este bullicio y la vida tan agitada, cómo hacer ese pequeño espacio para poder sentir ese milagro que podemos y tenemos la oportunidad de vivir cada año. Les agradezco mucho y les mando un afectuoso saludo. Bueno, Rosario, ese milagro creo que debemos, bueno, sí experimentarlo en este tiempo, pero también darnos cuenta que no está ceñido a esta temporalidad específicamente. Si bien hemos de celebrar o estamos en una preparación intensa en la memoria de esa venida histórica, de esa venida de Jesucristo, de su nacimiento, de la culminación de esa encarnación cuando Él nace, Jesucristo sigue presente hoy, sigue presente en nuestras vidas, y no solo en esta temporada, sino que todo el tiempo está con nosotros en la realidad del sacramento. Estamos en una constante tensión por esa segunda venida también, y es una dimensión que nos implica en el aquí y en el ahora de nuestro actuar, de nuestro ser, y de cómo nos proyectamos hacia el mundo y cómo actuamos con el otro. Si nosotros tenemos conciencia de que nuestra realidad, de nuestra vida, es una tensión para el próximo encuentro con Jesucristo, tanto definitivo como en su parucía, ese milagro del que hablamos, del que hacemos memoria, se convierte en una constante en nuestra vida que va a regir nuestro actuar, que va a regir nuestras relaciones, que va a tener una centralidad en todo lo que gira en torno a nuestra vida. Entonces, como preparación, el Adviento nos ofrece pues meditación de ciertas lecturas, vemos a figuras importantes en el Adviento, a San Juan Bautista, tenemos a la imagen de María, que también ellos nos pueden servir como grandes ejemplos de santidad y personajes bíblicos que aceptan la realidad de Jesucristo, que aceptan, en el caso de María, que acepta a Cristo con todas sus implicaciones, a San Juan, que prepara el camino. Nosotros podemos vivir esa realidad aceptando a Cristo y también preparando el camino para los otros. Si yo lo acepto, si yo preparo, pues creo que podemos transformar nuestra realidad y pues hacerla vivencial para los otros también. Pues muchas gracias, hermanos. Tenemos una pregunta desde Roma. Le mandamos un saludo enorme a Mónica Micholi. Nos dice, mi pregunta es, ¿cómo explicar la existencia de Dios filosófica y teológica? Y creo que esa ya la respondieron, ¿verdad? ¿Me escuchan? La pregunta dice, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, ¿a dónde los envió? Bien, yo creo que en el texto bíblico a veces nos entra pues la curiosidad como por obtener más detalles respecto a lo que se nos menciona en la Sagrada Escritura. Aquí en esta cuestión de este pasaje bíblico, quizá más que centrarnos en un lugar en específico, habría que ver la realidad que nos presenta este mismo pasaje, que es en un distanciamiento de Dios de parte del hombre cuando peca, que es la realidad que nos sucede a todos nosotros cuando caemos en pecado. Entonces, en este pasaje bíblico en específico, quizá más que centrarnos en este detalle de buscar algún lugar geográfico en el cual Adán y Eva permanecieron o fueron expulsados, habría que centrarnos en la realidad misma del acontecimiento, que es el pecado como un distanciamiento de Dios nos separa de él.
y habría que poner atención en eso para evitarlo en nuestra propia vida. Gracias, hermanos. Tenemos también desde Panamá a Sebastián. Él es un hermano que también nos sigue en esta transmisión y por supuesto tiene alguna duda del católico. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Ok, buenas tardes a todos. Saludos desde Panamá. Muy buen programa ante todos, queridos hermanos. La pregunta que no es mía, sin embargo, en mi área de trabajo tengo muchos compañeros que me han consultado que cuál es la diferencia en el tema de la adoración a María y a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque recordamos que María es la Madre de Dios y está su Hijo, que también es parte de la Trinidad. Entonces, para ver si me ayudan a ofrecerle una respuesta más cerca de lo que dice el dogma de la Iglesia Católica. Esa sería mi pregunta por el momento. Bueno, primero que nada, a Dios es al único que adoramos. A María la reconocemos como Madre de Dios, de Cristo. A ella le podemos dar este culto de veneración, donde realmente podemos encontrar esta relación entre madre e hijo. Ya lo que a nosotros nos toca corresponder y entender que solo al único que se venera que se adora es a Dios, y a la que se venera es a María, reconociendo como Madre de Cristo. Pues se venera a nuestra Madre Santísima por la mayor intercesora, ¿verdad?, del hombre para con Dios. Igual dicen muchas personas, los testigos de Jehová, por ejemplo, ustedes adoran a las imágenes, ustedes adoran a la Virgen María, a todos los santos, sino que nosotros no adoramos, sino reconocemos en ellos la obra salvífica de Dios. Este ejemplo que nos dan los santos es como Dios obró por medio de ellos para darnos un mensaje así de salvación. Muchas gracias. El tiempo siempre es nuestro mayor enemigo en este programa. Hugo, rápidamente, saludos a quien enviamos. Por supuesto, saludos a cabina, Nancy, al padre Didier, encargado de la comunicación de la diócesis de Cuautitlán. Enviamos muchísimos saludos también a todas las personas que nos están siguiendo en vivo. Deseamos que Dios nuestro Señor esté reinando en sus corazones y nos sigamos preparando para su nacimiento. Tenemos saludos para quién, Hugo. Tenemos saludos para Reina Chávez, para Luisa Cosar, para Isabel Cosar, para Gloria Quintana. No sé si todavía nos dé tiempo de otra pregunta más, padre. No, ya estamos finalizando, el tiempo nos ha premiado y bueno, solamente vamos a retomar estas dudas, por supuesto, en otros programas. Por ahorita solamente enviamos saludos y agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo. Recuerden que este programa y este espacio es para la formación católica, porque tu duda puede ser la duda también de muchos católicos. Así es que este espacio es para ustedes y agradezco también muchísimo a mis hermanos agustinos. Justamente estaba viendo una frase del Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI. Dice: joven, no tengas miedo al desafío, ten miedo de una vida sin sentido. Muchachos, espero que esta experiencia de la radio les haya ayudado también muchísimo a saber, entender que hay muchos católicos que tienen muchas dudas y que debemos de prepararnos mejor, debemos también de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y sobre todo que nuestra fe es muy rica. Hay un lema muy trillado que dice católico ignorante. Muchachos, ¿qué dicen? ¿Qué es? Seguro que ignorante. Y bueno, más bien lo que tenemos que ver es que hay muchísimo material. Nuestra fe es riquísima en argumentos, en teología, pero también nuestro Señor es
pues profundo cuando queremos adentrarnos cada vez más a este misterio que es Dios y que es la fe. No sé si ustedes quieran agregar algo, jóvenes. Pues muchas gracias, Padre, por habernos invitado, porque nos acompañó durante el curso para poder estar aquí hoy. Y sobre todo que haya confiado en nosotros, y pues como agustinos solamente tenemos una sola cosa que decir. Que arde el amor de Agustín por siempre en nuestros corazones. Muy bien, pues con esta frase nos despedimos también del programa y ánimo, estarán presentes en nuestras oraciones. Buenos exámenes, mucho ánimo, muchachos. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.